Bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sí que os va a encantar. ¿Estáis listos para sumergiros en el universo de uno de los galanes más codiciados del momento? Sí, hablo de Can Yaman. Hoy vamos a desvelar algunos secretos, algunas condiciones, algunas exigencias que, según se rumorea, Can Yaman ha puesto sobre la mesa para aceptar participar en una nueva serie. Agárrense que vienen curvas. Pero antes de que empecemos a desgranar todos estos jugosos detalles, os invito a que os suscribáis a nuestro canal. Si os gustan las noticias de famosos, los cotilleos, los salseos y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, este es vuestro sitio. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. Can Yaman, ese hombre que nos ha robado el corazón con su sonrisa, su talento y, seamos sinceros, ese físico escultural, es un nombre que suena con fuerza en todas las productoras. Después de su último proyecto, el interés por contar con él ha aumentado exponencialmente. Pero claro, Can Yaman no es un actor cualquiera. Sabe lo que vale y, al parecer, tiene muy claro lo que quiere. Empecemos hablando del tema económico. Obviamente el salario es un factor crucial en cualquier negociación, pero en el caso de Can Yaman, las cifras que se manejan son estratosféricas. Se dice que el actor exige una suma considerable por cada episodio, una cantidad que, según fuentes cercanas a las productoras, supera con creces el salario medio de los actores turcos. No es de extrañar, teniendo en cuenta su popularidad internacional y el tirón que tiene entre el público. Fuentes internas afirman que las productoras han tenido que reajustar presupuestos completos para siquiera poder presentar una oferta que entre en el rango que Yaman y su equipo consideran aceptable. Estamos hablando de cifras que podrían alcanzar los 6 dígitos por episodio, lo que coloca a Can Yaman en la liga de las grandes estrellas internacionales de la televisión. Este caché, por supuesto, no solo se justifica por su talento actoral, sino también por su capacidad para generar un impacto mediático y atraer a una audiencia global, lo que se traduce en mayores ingresos para la productora. Pero el dinero no es lo único que importa a Can Yaman. Al parecer, el actor también tiene exigencias muy específicas en cuanto al guión. No está dispuesto a aceptar cualquier papel. Quiere personajes complejos con matices, que le permitan mostrar su versatilidad como actor. Le interesan las historias que tengan un mensaje, que conecten con el público y que dejen huella. Nada de papeles estereotipados o tramas predecibles. Can Yaman busca desafíos interpretativos que le permitan crecer como artista. Esta exigencia se traduce en una lectura exhaustiva de los guiones, competiciones de cambios y adaptaciones que permitan explorar la psicología del personaje y profundizar en sus motivaciones. Yaman busca roles que le permitan distanciarse de la imagen de galán que lo ha catapultado a la fama, buscando proyectos que le exijan mostrar un registro interpretativo más amplio y desafiante. Otro aspecto fundamental para el actor es el equipo de trabajo. Can Yaman quiere rodearse de profesionales de primer nivel, tanto delante como detrás de las cámaras. Exige trabajar con directores experimentados, guionistas talentosos y un equipo técnico competente. Para él, el ambiente de trabajo es crucial. Quiere sentirse cómodo, respetado y valorado. No tolera las faltas de profesionalismo ni las actitudes negativas. Fuentes cercanas a su entorno laboral describen a Yaman como un profesional exigente pero también muy respetuoso y colaborativo. Valora el trabajo en equipo y se involucra activamente en el proceso creativo, aportando ideas y sugerencias que contribuyan a mejorar la calidad del producto final. La elección del director es especialmente importante para él, buscando profesionales con una visión clara y una capacidad demostrada para guiar a los actores y crear una atmósfera de trabajo positiva y estimulante. Pero aquí viene uno de los puntos más controvertidos. Según algunos rumores, Can Yaman también tiene exigencias muy específicas en cuanto a su compañera de reparto. Al parecer, el actor quiere tener la última palabra en la elección de la actriz principal. No quiere trabajar con alguien con quien no tenga química o con quien no se sienta cómodo. Esta condición ha generado cierta polémica, ya que algunos la consideran una falta de respeto hacia las actrices y una muestra de ego exacerbado. Sin embargo, otros defienden el derecho del actor a elegir a su pareja artística, argumentando que la química en pantalla es fundamental para el éxito de una telenovela. Los castings para encontrar a la CEO protagonista se han convertido en verdaderos eventos, con decenas de actrices compitiendo por el puesto. Yaman participa activamente en este proceso, analizando la química con las candidatas y valorando su capacidad para conectar con el personaje.
Esta exigencia, aunque controvertida, se justifica por la importancia que el actor le da a la autenticidad y la credibilidad de la relación entre los personajes, buscando una actriz que pueda complementarlo y potenciar su trabajo. Y hablando de química, también se rumorea que Can Yaman exige tener cierto control sobre las escenas más íntimas. Al parecer, el actor quiere asegurarse de que estas escenas se rueden con sensibilidad y respeto, evitando la cosificación de la mujer y promoviendo una imagen positiva de las relaciones sexuales. Esta exigencia, aunque controvertida, ha sido aplaudida por muchos, que la consideran una muestra de responsabilidad social y un intento de cambiar los estereotipos de género en la televisión. Yaman se ha convertido en un defensor de la representación responsable de la sexualidad en la pantalla, buscando romper con los clichés y ofrecer una visión más realista y respetuosa de las relaciones íntimas. Su compromiso con esta causa se traduce en una participación activa en la planificación y el rodaje de estas escenas, trabajando en estrecha colaboración con el director y la actriz para garantizar que se transmitan los mensajes adecuados. Pero las condiciones de Can Yaman no terminan ahí. Al parecer, el actor también exige tener cierto control sobre la promoción de la serie. Quiere participar activamente en la campaña de marketing, dando su opinión sobre los carteles, los tráilers y las entrevistas. Para él es fundamental que la serie se promocione de forma adecuada, resaltando sus valores y atrayendo al público adecuado. Yaman es consciente del poder de las redes sociales y se involucra activamente en la promoción de sus proyectos a través de sus perfiles personales, conectando con sus fans y generando expectación. Su participación en las campañas de marketing se traduce en una mayor visibilidad y un mayor impacto mediático para la serie, lo que beneficia a la productora y al resto del equipo. Además, Can Yaman también se preocupa por su imagen pública. Al parecer, el actor exige tener cierto control sobre las fotografías y los vídeos que se publican de él. No quiere que se difundan imágenes que puedan dañar su reputación o que no se ajusten a su imagen. Esta exigencia, aunque comprensible, también ha sido criticada por algunos, que la consideran una forma de censura y un intento de controlar a los medios de comunicación. Yaman es muy consciente de la importancia de su imagen pública y se esfuerza por proyectar una imagen positiva y profesional. Su control sobre las fotografías y los vídeos que se publican de él se justifica por su deseo de proteger su intimidad y evitar que se difundan imágenes que puedan ser malinterpretadas o utilizadas de forma negativa. Y por último, pero no menos importante, Can Yaman también se preocupa por su salud y su bienestar. Al parecer, el actor exige tener tiempo suficiente para descansar y recuperarse entre las jornadas de rodaje. No está dispuesto a trabajar jornadas interminables que puedan afectar a su salud física y mental. Esta exigencia, aunque lógica, también ha sido difícil de cumplir para algunas productoras, que suelen trabajar con plazos muy ajustados y presupuestos limitados. Yaman es un defensor del equilibrio entre la vida laboral y personal y se niega a comprometer su salud por el trabajo. Su exigencia de tener tiempo suficiente para descansar y recuperarse se justifica por su deseo de mantener un buen estado físico y mental y poder ofrecer su mejor versión en el set de rodaje. Además de las exigencias ya mencionadas, también se rumorea que Can Yaman tiene ciertas preferencias en cuanto a la locación de rodaje. Se dice que prefiere grabar en lugares que le permitan combinar el trabajo con el descanso y el ocio, como ciudades con buena gastronomía, vida nocturna animada y acceso a la naturaleza. Esta preferencia se justifica por su deseo de disfrutar de su tiempo libre y desconectar del estrés del rodaje. En resumen, las condiciones que, según se rumorea, Can Yaman ha puesto sobre la mesa para participar en una nueva serie son muy exigentes. Desde el salario hasta el guión, pasando por el equipo de trabajo, la elección de la actriz principal, las escenas íntimas, la promoción de la serie y su imagen pública, el actor parece tenerlo todo muy claro. Estas exigencias han generado controversia y debate, pero también han despertado la admiración de muchos, que ven en Can Yaman un profesional exigente, ambicioso y comprometido con su trabajo. Ahora bien, ¿son reales todas estas exigencias? ¿Son solo rumores o hay algo de verdad en ellos? Lo cierto es que nadie lo sabe con certeza. Can Yaman siempre ha sido muy discreto en cuanto a su vida privada y sus negociaciones profesionales. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el actor es un valor seguro para cualquier productora y que su participación en una serie garantiza el éxito y la atención del público. El misterio que rodea a sus condiciones contractuales solo contribuye a alimentar la leyenda de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado el mundo con su talento, su carisma y su exigencia. Y ahora, antes de que nos despidamos, quiero recordaros que todo esto son rumores y especulaciones.
No podemos asegurar al 100% que Kan-Yaman haya puesto todas estas condiciones sobre la mesa. Sin embargo, la información proviene de fuentes cercanas a las productoras y es bastante consistente. Así que, como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. La expectación que generan sus decisiones profesionales es palpable en el ambiente y cada rumor, cada filtración, es analizada con lupa por sus fans y por los medios de comunicación. La incertidumbre sobre su próximo proyecto solo aumenta el interés y la curiosidad por conocer los entresijos de su carrera. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado descubriendo estos supuestos secretos de Kan-Yaman. ¿Qué os parecen sus exigencias? ¿Creéis que son justificadas o que se está pasando de la raya? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Resumiendo brevemente, hemos explorado las condiciones que se rumorean Kan-Yaman impone para aceptar un papel en una nueva serie, abarcando aspectos como su salario, el tipo de guión, la elección de su CEO protagonista, el control de las escenas íntimas y su imagen pública. Hemos visto que, aunque controvertidas, estas exigencias reflejan un profesional ambicioso y comprometido. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para nosotros que nos dediquéis vuestro tiempo. Esperamos que os haya resultado interesante y entretenido. No os olvidéis de dejar vuestros comentarios. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Os parece bien que Kan-Yaman tenga estas exigencias? ¿Creéis que son exageradas? Queremos saber vuestra opinión. Animaros a compartir vuestras ideas en la sección de comentarios. Y ahora sí, llegamos al final. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribíos a nuestro canal para no perderos ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.